¿Está siendo Dios tu refugio? Hola, bienvenido a un episodio más de Dios como nuestro refugio. Soy Alison y yo quiero invitarte a encontrar en el área de identidad. En medio de esta crisis mundial queremos hacerte recordar que el Señor es nuestro refugio no solamente en un área en específico, sino en muchas áreas más de nuestra vida. Y tal vez muchas veces nos podemos sentir muchos temores, muchas inseguridades del día a día. Particularmente a mí me ha pasado y quiero compartirte un poco de lo que Dios me ha hablado a través de su palabra justamente en esta área, que es mi identidad. Y para poder responder esta pregunta de quiénes somos en Cristo, quiero que podamos leer 1 Juan 3 del 1 al 3. Y dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Al principio dije una pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos en Cristo? Pero ¿cómo podemos saber quiénes somos en Cristo si no sabemos quién es Cristo, ¿no? En primer lugar debemos de conocer quién es el Señor. Y justamente una característica en especial lo dice ese versículo 1, ¿no? Que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En medio de todas las características que el Señor pueda tener, creo que hay una en particular que justamente menciona aquí, que engloba todo, ¿no? Que Dios es amor. Y lo podemos ver explícitamente en 1 Juan 4:7. Y lo voy a leer también. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Como hemos leído, el mayor acto de demostración de amor que ha tenido Dios para con nosotras ha sido enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotras, ¿no? Y sabemos que no merecíamos que el Señor pudiera morir por nosotras, por nuestros pecados, ¿no? Sino que merecíamos la condenación eterna, ¿no? Que es irnos al infierno, ¿no? Pero Dios, que es grande en su amor y su misericordia, nos ha mostrado su amor por medio de ese acto, ¿no? De ese sacrificio que hizo Jesús. Y quiero que volvamos a leer 1 Juan 1:2, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Quiero que notemos la palabra ahora, ¿no? Eso quiere decir que antes no lo éramos, ¿no? Dice, ahora somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué éramos antes, no? Y en Efesios 2:5 podemos encontrarlo. Y que dice así también, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿no? Entonces, aquí creo que explica completamente que ahora, esa palabra, ahora somos hijas de Dios, ¿no? Porque antes éramos hijos de desobediencia, ¿no? Estábamos en nuestro pecado, pero ahora el Señor, por medio de Cristo, hemos podido ser hechas hijas de Dios. Quiero que también podamos leer nuevamente el versículo 2 y 3, ¿no? De 1 Juan. 1 Juan 3, 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿no? Esto particularmente a mí me ha hablado mucho, ¿no? Porque muchas veces he podido ver siempre mis fallas, mis debilidades, ¿no? Y muchas cosas que me impedían hacer la obra del Señor, ¿no?
y me sentía insuficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque me veía a mí misma, ¿no? Pero el Señor siempre me hacía recordar su palabra que está en 2 Corintios 12, del 9 al 10, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Esa parte me gusta mucho. Porque por cuanto soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Este versículo es un versículo muy favorito mío, porque creo que significa todo lo que somos, ¿no? Y es que somos imperfectas, ¿no? Pero ahora estando en Cristo, el Señor perfecciona eso en nosotras, ¿no? Por eso dice, mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad, ¿no? Y tal vez como yo, tú te has sentido insuficiente o tal vez muchas veces puedes ver tus fallas, ¿no? Y quieres tirar la toalla, ¿no? Pero el Señor permite justamente esos momentos para que nosotras podamos recordar, ¿no? Que nuestra identidad no está en lo que nosotras podamos llegar a ser, ¿no? Sino que la encontramos en Jesucristo. Nuestra identidad está en Jesucristo. Y quiero que podamos recordarnos que en Cristo hay muchas verdades que Él quiere que sepamos, ¿no? En primer lugar, en Cristo somos aceptadas, ¿no? En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El pecado hacía que tengamos una barrera, ¿no? Nosotras hacia Dios. Es como este ejemplo, ¿no? Aquí estamos nosotras y acá está Dios. Entonces aquí en medio de estos dos hay un abismo, ¿ya? Entonces yo no puedo cruzar hacia Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no me caigo, ¿no? Pero como hemos leído en este versículo, ¿no? Jesús es el camino. Entonces por cuanto estábamos alejadas y no había pase hacia Dios, el Señor Jesús se ha puesto como camino, ¿no? Y es el camino al que nosotros podamos tener comunión con Dios, ¿no? Y antes el pecado nos alejaba del Señor, pero ahora, gracias a Jesús, es que podemos tener comunión con Dios, ¿no? Podemos tener una relación verdadera con el Señor y somos aceptadas en Él, ¿no? Y en Cristo también somos perdonadas. En 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como lo he dicho antes, tal vez muchas veces podemos ver nuestras fallas, ¿no? O tal vez los pecados que cometemos día a día, ¿no? Pero no nos debemos de quedar en verlo y decir ya, soy así, entonces ya no voy a tener una relación con Dios. No, sino que Dios justamente quiere que veamos, ¿no? Que Jesús es nuestro abogado, ¿no? Entonces, por cuanto hemos pecado y cometemos fallas, el Señor es quien nos justifica, ¿no? Y nos presenta delante de Dios santos, ¿no? Por medio de Él. Entonces, lo que debemos de hacer es poder arrepentirnos, ¿no? Y cada día pedirle al Señor que nos siga justificando, ¿no? Que nos siga ayudando a poder ser como el Señor Jesús. Porque cada día el Señor nos perdona, ¿no? Pero el Señor también quiere ver un arrepentimiento de nosotras, ¿no? Y eso también muestra, ¿no? Que nuestra intención de poder tener esa comunión verdadera con Dios, ¿no? Entonces en Cristo somos aceptadas, en Cristo somos perdonadas. Y en Cristo ya no somos esclavos del pecado, ¿no? En Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿no? Es Dios que nos justifica, que nos santifica por medio de Jesús, ¿no? Entonces ahora tenemos esa libertad, ¿no? Somos libres del pecado por gracias a Jesús que murió en la cruz por nosotras, ¿no? Para limpiarnos de todo pecado y toda maldad, ¿no? Y también en Cristo somos perfeccionadas cada día, ¿no? En Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada día Dios nos va a ayudar a que podamos ser perfeccionadas, a que podamos ser como Dios quiere que seamos, ¿no? Que es la imagen de Jesús, ¿no? En nuestras vidas. Que podamos tener
al Señor Jesús como ejemplo, como mayor ejemplo, e imitarlo a Él, ¿no? Y hemos podido recordar estas verdades, ¿no? La vemos en la palabra del Señor, ¿no? Que en Cristo somos aceptadas, que en Cristo somos perdonadas, que en Cristo ya no somos esclavas del pecado y que en Cristo somos perfeccionadas, ¿no? Y muchas veces podemos ver que somos imperfectas, y lo somos, ¿verdad? Somos imperfectas, pero Jesús, que está en nosotras, morando en nosotras, hace que podamos llegar a ser suficientes para poder tener comunión con Dios, ¿no? Porque Dios ya no ve el pecado que podamos cometer cada día, sino que ve a Jesús, ¿no? Ve el acto de amor que ha hecho Jesús para limpiarnos de toda maldad. Cuán importante es recordar estas verdades, y también que muchas personas más que de repente se han sentido igual que nosotras puedan saberlo e interiorizarlo, ¿no? Y por eso te animo a que puedas compartir ese video y estar atenta a todos los próximos videos que vamos a estar compartiendo en esta serie. No te pierdas ninguno. Suscríbete o dale seguir a todas nuestras redes sociales para que te puedan llegar las notificaciones, y nos vemos en el próximo episodio. Chao, bendiciones.